Bueno, buenas noches, bienvenidas a todas. Vamos a continuar con Tania. Estuvimos hablando en las primeras clases sobre la carátula. El Rebbe trae un famoso pasuk del libro del Barim de la Torá, que habla de cómo realmente poder estudiar Torá y poder conectarnos y aprender y cumplir mitzvot es algo que está muy cercano a todos. Bienvenida Jessie, buenas noches. Entonces, el Rebbe nos trajo esta frase como disparador, y que nosotros durante todo este libro nos va a ir explicando cómo ir superando, ir sorteando todo tipo de desafíos, de realmente lograr que nuestro crecimiento espiritual sea algo fácil y placentero. ¿Me escuchan bien? Estoy desde otro dispositivo, quiero saber si se me escucha bien, si no prendo otra cosa para que se me escuche más fuerte. Avísenme por favor si se escucha o si hago algún cambio. Sí, se escucha bien. Genial, perfecto. Bueno, entonces estuvimos viendo en el capítulo 1 un montón de preguntas. ¿Sí? ¿Qué es un tzadik? ¿Qué es un rashai? ¿Qué es un beinoni? Todo este libro va a hablar de qué es un beinoni. Y para entender todo esto, el Alter Rebbe nos va a ir introduciendo diferentes temas. Entonces, para poder comprender la lucha que tenemos interna, nos vimos la vez pasada, al final del capítulo 1, que tenemos un alma, que es un alma también llamada alma animal, que es el alma vitalizadora que da vida al cuerpo. Y este alma tiene atributos ya al nacer, tanto negativos como positivos. Las dos cosas, venimos con ciertas características naturales. Entonces, este alma con estas características naturales tiene también muchas cosas buenas, pero es un alma que en sí misma no revela divinidad. ¿Sí? Es un alma natural que todas las personas tenemos. Bienvenida Chipora, bienvenida Dayana, buenas noches. Por favor, cualquier pregunta, siéntanse cómodas de hablar, Hola Tami, hola chicas. de poner en el chat, lo que les sea cómodo. Hola Tami. Entonces, bienvenidas. Entonces hoy empezamos con el capítulo 2. Este es un capítulo hermoso. ¿Sí? Nos va a empezar a hablar de cuál es esta segunda alma. ¿Sí? Hablamos entonces la vez pasada del alma natural, el alma animal, que realmente es el alma que más conocemos, porque nacemos con ese alma, y es el alma que constantemente da vida al cuerpo, es el alma que está investida. ¿Se acuerdan dónde dijimos que está investida? ¿Cuál es su morada? ¿Se acuerdan físicamente? Está investida en el cuerpo, en la sangre, ¿sí? Y ahí da vida a cada rincón del cuerpo, a cada pequeñísimo espacio. Entonces esta alma tiene diferentes cualidades. Ahí está, estaba preguntando, está un poquito bajo, este dispositivo es otro. Avísenme si me llegan a escuchar bien subiendo el volumen de ustedes, si no, abro otro micrófono, ¿sí? Avísenme. Muy bien. Entonces, vamos a entrar ahora dentro del capítulo 2 y ahí lo voy a compartir. Y vamos a empezar a entrar y entender un poco qué es esta segunda alma. ¿Cómo es que tenemos dos almas? Y cuáles son las características de esas dos almas. El Alter Rebbe empieza explicándonos esto para poder entender un poco qué lucha interna tenemos. A veces uno parece como que quiere una cosa y que quiere otra, y un día quiero esto y otro día otro. Parece que uno no puede creer que tiene tantos deseos opuestos. Y cuando empezamos a entender cómo estamos configurados y cuál es el objetivo por el cual bajamos a la tierra, que todo esto nos explica el Tania, nos ayuda a entender cómo crecer y cómo poder avanzar. A ver, ahí se me escucha bien. Diana, ¿llegas a escucharme? ¿O tengo que prender otro micrófono? Se escucha muy bajito. Bueno, entonces voy a prender de acá, así se escucha mejor. Entonces, vamos ahora, ¿alguna le gusta leer? Y ahora empiezo.
Un segundito que prende el otro micrófono. Muy bien. A ver, ahí se me escucha más fuerte. Ahí está, estaba cambiando el micrófono. Sí, perfecto. Bueno, genial. Entonces vamos a comenzar de adentro, leyendo, profundizando. ¿Qué es esta segunda alma? Vamos a entender también por qué es llamada segunda alma. Dice así. La segunda alma, exclusiva de la persona judía, ahora también vamos a explicar por qué esto que dice acá, es una parte de Hashem de lo alto. Esa es una famosísima frase que dice que es una Hele que lo mi mano más, una parte de Hashem, una parte de divinidad de lo alto. Entonces, esta frase literal es traída de Yov, y el Alter Rebbe le agrega tal cual, mamash, explicando de que es algo realmente una parte de Hashem, no es una analogía, no es un modelo, es realmente, literalmente, una parte de Hashem. Entonces, vamos a explicar un poquito esto de por qué habla de que es exclusiva la persona judía. La vez pasada hablamos de que todas las personas tenemos este alma, este nivel de nefesh, este primer nivel. Y acá estamos hablando de un alma que es un alma, me llama el alma divina, que es una realmente pura divinidad, es una con Hashem. Entonces vamos a explicar un poco el origen de este alma. Este alma son almas que ya las tenían dentro de sí Adán Arishon, el primer hombre. ¿Y qué pasó? Hashem quería que realmente él y toda su descendencia y toda la humanidad sigan teniendo estas almas. ¿Y qué pasó? Lamentablemente el primer hombre, Adán Arishon, se equivocó y hizo un pecado grave. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Comió lo único que tenía prohibido comer. Entonces Hashem no dio esas almas a toda su descendencia. Y así pasó con varias generaciones que Hashem estaba esperando. Está traído que estas almas son uno con Hashem. De hecho, hay quienes explican que cuando Bereshit, ¿sí? El principio de la Torá, habla de cuando Hashem se aconsejó para crear el mundo, hay quienes explican que con quién se aconsejó, con las almas de los tzadikim, las almas de personas justas, las almas de nuestro pueblo. Entonces estas almas vienen incluso antes del mundo. Estas almas son uno con Hashem y son el objetivo de la tierra, del mundo. Y el objetivo de que estas almas estén acá abajo y reciban la Torah. Y Hashem quería a toda la humanidad entregar estas almas y entregar la Torah. ¿Y qué pasó? Como dijimos, que el primer hombre no hizo la voluntad de Hashem y así fue como no fue para todos sus hijos. Y después pasó otras generaciones que Hashem estaba esperando que sean propicios para poder recibir este alma especial que entre dentro de ellos y poder recibir la Torah y poder cumplir el objetivo de la creación del mundo. Sin embargo, tampoco fueron generaciones que hicieron el bien. ¿Sí? Está traído, como vimos un poco, para Bati Legani, un famoso Mahamar que trae el Rebbe anterior, que se estudia generalmente para la fecha de Ushvat, que trae una explicación que explican los sabios de cómo cada generación que hacían transgresiones, la presencia divina se iba alejando. ¿Sí? Cuando Hashem creó el mundo, estaba acá abajo, presente acá en el Ganén, en el mundo terrenal. Y cada vez que había una transgresión, se iba cada vez más lejos. Hasta que llegó alguien muy especial. ¿Quién es esa persona muy especial que llegó al mundo? ¿Qué les parece? Ahí entró Manca, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es esta persona especial de la cual vamos a empezar a explicar ahora? El que cambió la historia de la humanidad, en nuestra historia en particular.
Abraham. Muy bien. Abraham Avinu, padre querido, ¿sí? El primer Yehudí. Él y sus hijos, Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas de nuestro pueblo, fueron personas realmente justas. Está traído que son, más adelante también Tania lo va a explicar, que eran llamados una carroza divina, que todo, cada intención, hasta el pestañeo de sus ojos, era realmente con intenciones puras y correctas. Y ellos tres, en mérito a su esfuerzo personal, realmente Hashem eligió que sus hijos sean los que iban a heredar estas almas especiales y iban a tener el mérito de recibir la Torá y poder así cumplir el objetivo de la creación del mundo. Ahora, ¿qué pasó? En ese momento era realmente según el esfuerzo personal de los patriarcas. Ahora, una vez que pasó la historia de Pesaj, y salimos de Mitzrayim, ¿sí? De Egipto, y realmente nos conformamos como una nación completa y recibimos la Torá, está traído que a partir de ese momento, ya toda persona por nacer de un vientre materno judío, automáticamente tiene este alma. Y este alma es un regalo en mérito a los patriarcas, que ya automáticamente uno recibe este alma. Y un poco como trajimos también la vez pasada, que también las personas de otras naciones que eligen adoptar, ¿sí? Que eligen convertirse al judaísmo, tenían este alma ya conectada con ellos y realmente cuando se convierten según la ley, según la halajá, este alma entra dentro de ellos al igual que alguien que nació en un vientre judío. Entonces, y esto, volviendo también a las naciones, esto no quita que los justos entre las naciones, los piadosos entre las naciones, Hasideo Motaolam, no cumplan también el objetivo de la creación. Está traído que toda la humanidad tiene el objetivo de generar un mundo de paz, un mundo de bienestar, un mundo de honestidad, un mundo de rectitud. Y eso, todas las personas y todas las naciones, siendo personas rectas y cumpliendo las 7 leyes que mencionamos la clase pasada, pueden realmente cumplir desde su lado el objetivo de la creación. Entonces ahora nos vamos a focalizar más puntualmente en este alma nuestra, ¿sí? En este alma especial que tenemos, que tiene también una función especial, ¿sí? Tenemos un mérito de tener un alma especial y tenemos también una responsabilidad. Está traído que somos luz para las naciones y somos ejemplo, y eso también es una responsabilidad. Y como hablamos también de las 7 leyes no ágidas, también Hashem nos dio la mitzvah de enseñarlas a las naciones. Entonces vamos a leer más de adentro qué es este alma tan especial, ¿sí? Y vamos a entender más profundamente. ¿Saben que escucho? A ver. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Les pongo mute, ahí está. Si quieren, préndanlo para cuando quieran hablar, preguntar algo, así no se escuchan otros ruidos, ¿sí? Ahí está. Entonces, acá nos va a citar que Hashem sopló en sus fosas nasales un alma de vida. Está citando Bereshit, el primer libro de la Torah, que habla de la creación de Adam Arishon, del primer hombre, ¿sí? Al principio, en el segundo perek de Génesis, que dice, Ve'apav nishmat chaim. Dice que Hashem sopló en su alma, hacia acá traduce, un alma de vida. Entonces, la Torá nada es casual. ¿Por qué dice sopló? ¿Por qué no dice puso, creó? ¿Por qué dice la palabra soplar? Y de hecho lo volvemos a ver esto en las plegarias matutinas. ¿Sí? En la mañana decimos, Beatane fachtavi, y tú la has soplado en mí. A la mañana, las primeras cosas que decimos a la mañana del rezo, está esto. ¿Y por qué soplado? Un alma la podemos inspirar, la podemos poner, pero ¿por qué soplar? Entonces acá nos va a traer el Zohar para explicar esta pregunta. Aquel que sopla, sopla de dentro de sí, es decir, desde su interior y su ser más profundo, porque es su más íntima y profunda vitalidad la que el hombre expele cuando sopla con fuerza. Una persona puede estar horas, mucho tiempo hablando, pero soplando, uno sopla un ratito y ya se siente cansado, le falta el aire.
Soplar, como por ejemplo cuando uno sopla muchos globos, ya se empieza a marear. Soplar requiere otro esfuerzo y el aire que sale es un aire de lo más profundo de la persona. Entonces, en la Torá, cada detalle, cada palabra, cada letra, cada punto, no es casual, sino que los sabios aprenden de cada detalle de la Torá, aprenden un montón de enseñanzas. Entonces, no es casual que acá esté diciendo que Hashem sopla el alma no entre nuestra, sino que es una analogía. ¿Sí? En este caso está hablando de una analogía en el cual Hashem nos da un alma que es desde su esencia más interior y más profunda. Así también, hablando alegóricamente, ¿sí? Como dijimos que es diferentes analogías que nos ayudan a entender cómo es que este alma es de lo más profundo. Las almas judías se han elevado en el pensamiento divino, como está escrito, Israel es mi hijo primogénito, ¿sí? Bni Bejor Israel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué en la Torá se nos llama en algunos momentos como hijos primogénitos? Es muy lindo lo que trae el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov Akadosh explica que uno tiene que sentir. Nos explica que es así, que realmente Hashem ama a cada uno y uno de nuestro pueblo como su único hijo nacido en la ancianidad. ¿Sí? Como uno puede imaginar unos padres mayores que luego de muchos tiempos de buscar hijos pudieron tener un solo hijo, pero no podemos ni imaginar el amor que tienen estos padres hacia este niño. Y así explica el Baal Shem Tov cómo Hashem nos ama, cada uno y uno. Dice, y vosotros sois hijos para vuestro Señor. Bueno, la traducción suena un poco rara, pero el punto es que en diferentes partes de la Torá, del Tanaj, se nos compara como hijos. ¿Por qué como hijos? Toda la humanidad, toda la creación es fruto de la creación divina. ¿Por qué el concepto de ser hijos? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, vamos a entender un poquito más. Acá lo va a explicar. Esto, el que el judío sea llamado hijo de Hashem, significa que tal como el hijo se deriva del cerebro de su padre, así también, usando una metáfora del plano humano, el alma de cada judío es derivada del pensamiento y la sabiduría de Hashem. Está traído que todo lo que existe en el mundo es en verdad como un manual para mostrarnos, para reflejarnos a Hashem. Hashem creó cada detalle del mundo no de forma casual, nada es casual. Hasta el más mínimo detalle Hashem lo crea con un propósito de enseñarnos y de mostrarnos su divinidad. Entonces está traído que el origen, ¿sí?, espiritual de la semilla que el padre crea al hijo, tiene un origen en la cabeza. Así está traído literalmente de la persona. Entonces esto los sabios lo traen como una analogía para explicar que como Hashem creó así al hombre, que viene en origen de la cabeza de su padre, así también está traído que nuestras almas vienen de la Jochma, de la sabiduría de Hashem, que es la sefirá más alta, ¿sí? Es el eslabón más alto de la cadena de descenso de los mundos. Es el atributo divino más pegado, más conectado con su esencia. Vamos a bajar un poquito. ¿Se entendió? Por favor, cualquier pregunta, pueden preguntar, si quieren que vuelva a repetir, si quieren sumar algún comentario, es bienvenido. Entonces, dice así. O sea, de Hashem mismo, porque Él es sabio, pero no con una sabiduría que nos es conocida a los seres creados. Cuando hablamos de la sabiduría de Hashem, no se puede comparar con nuestra sabiduría. Esto es una cita de la introducción al Tikunei Zohar de Rabbi Shimon. Dice acá, porque Él y su sabiduría son uno, y como escribe el Maimónides. Entonces, acá nos va a traer una cita del Maimónides y nos va a traer una nota. ¿Qué es lo que explica el Maimónides? Vamos un minuto a leer qué dice Maimónides y ahí vamos a leer la nota. Acá abajo está lo que dice Maimónides. Él es el conocimiento y al mismo tiempo el conocedor. Y comprender esto claramente no está dentro de la capacidad de ningún hombre.
Está traído que tenemos que esforzarnos y acercarnos a conocer a Hashem. Porque tenemos que saber a quién le estamos, las mitzvot, quién nos las dio, la Torah, quién nos la dio. ¿Por qué rezamos? ¿A quién le rezamos? ¿Por qué decimos bendiciones? Es importante estudiar, conocer. Sí, el año pasado estuvimos estudiando sobre Yari Jude Muná, que habla todo el tiempo sobre la unidad de Hashem y cómo Hashem es uno y quién es Hashem, qué es su sabiduría. Y también trajimos esta cita al Maimónides. El Maimónides, el gran maestro, el Rambam también llamado, explica que él es el conocimiento y el conocedor y lo conocido. O sea, Hashem es el que conoce. Hashem es lo que hay que conocer y Hashem es lo que... Hashem es todo, ¿sí? Realmente nosotros estamos dentro de él, existimos dentro de él. Y lo que nosotros podemos comprender es a él. Entonces nosotros vemos un mundo y nosotros mismos somos un mundo en sí mismo. Está traído que una persona es comparada con un mundo entero. Sin embargo, no estamos fuera de él. Todo lo que sabemos, todo lo que somos es dentro de él. Y él mismo es el que está conociendo. Y esto mismo suena confuso, no podemos comprenderlo. Y eso es lo que dice el Rambam, que no está dentro de la capacidad de ningún hombre realmente captarlo. Pero sí, como dijimos, acercarnos cada uno un poquito más a comprender la grandeza de Hashem. Entonces acá nos trae una nota. Dice así, y los cabalistas han concordado con él, con el Rambam, como se declara en Pardés de Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero es un gran cabalista, ¿sí? Cercano de la época del Arizal. Acá también va a citar al Arizal, incluso de acuerdo a la Kabbalah del Arizal. Grandes sabios que están enterrados en la ciudad de Tzfat. ¿Y qué dice el Arizal, el gran maestro cabalista? Que es correcta esta declaración de Maimónides, ¿sí? Que Hashem es el que conoce lo que hay que conocer, el conocimiento mismo. Hashem es todo. Pero esto es así únicamente cuando se aplica al principio místico de la investidura de la luz del Ein Sof. Está traído que la luz de Hashem es una luz Ein Sof, una luz que no tiene fin, una luz infinita, que no tiene limitación. Entonces, esta luz, Hashem eligió investirla en un mundo, Hashem eligió contraerla, es el concepto de numerosas contracciones. Este es un concepto que también va a explicar durante todo el Tanya, va a traer todo lo que es los tzimtzumim, ¿sí? Los tzimtzumim o las contracciones, es como la Kabbalah explica este fenómeno en el cual Hashem, antes de crear el mundo, ocupaba absolutamente todo el espacio. Él era revelación de su luz infinita. Y él elige, porque la creación del mundo es constante, a cada instante, él elige lo que se llama contraer, contracciones, contraer su luz, que su luz no sea visible en ciertos lugares, en ciertos espacios, momentos, y crear un mundo, que un mundo tiene concepto de limitación, de espacio, de tiempo. Entonces, esto es una contracción de su luz, así explican la Kabbalah. En los recipientes de la Sefirot Chabad en el mundo de Atzilut. Esto también son temas que más adelante va a ir desarrollando más, qué son los Tzimtzumim, qué son las Sefirot, ¿sí? Besat Hashem lo vamos a ir viendo más en detalle. Entonces, estas Sefirot, también llamados los 10 recipientes, son 10 diferentes canales en los cuales Hashem invistió su luz y esta luz tomó, digamos, cierto color. Uno de los canales es la sabiduría, pero no es el único, es el primero. Sabiduría, Chabad es sabiduría, entendimiento y comprensión. Jochma, Binah y Dat, los 3 primeros que son los intelectuales. Y dijimos que hay 4 mundos, esto también lo hemos explicado en Yari Yihud. El primero de los mundos, el más elevado de todo, ahí en Atzilut. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Pero no más alto que Atzilut. ¿Qué están trayendo los cabalistas? Que es correcto lo que dice el Maimónides, pero cuando hablamos de que Hashem es conocimiento y es el conocedor, cuando hablamos de Hashem con una cierta limitación, que es que estamos diciendo que Hashem es sabio, que Hashem conoce, es verdad, pero es verdad en el plano del Sedish Tashrut, es verdad en el plano en el cual Hashem decidió empezar a contraer su luz para crear este mundo. Pero por encima de eso, brilla la luz infinita de Hashem. Por encima de eso, hablamos de la esencia de Hashem,
Y ahí no hay ningún tipo de clasificación. Ahí no podemos decir que Hashem no es sabio, o sea, Hashem es sabio, pero cuando hablamos de la esencia de Hashem no podemos limitarlo y decir que es sabio, no podemos limitarlo y decir que es compasivo, sino que Hashem está por encima, su esencia, su luz infinita está por encima de todo tipo de clasificación y de todo tipo de atributo. Como se explica en otro lugar, el Ein Sof, bendito sea, es superior, ¿sí? El Ein Sof, sin final, sin límite, la luz infinita de Hashem, superior, exaltado y trasciende infinitamente la esencia y el nivel de Chabad. Cuando hablamos de Chabad, de como dijimos, sabiduría, entendimiento y comprensión, Jochma, Binah y Da'at, es algo elevadísimo, que no podemos llegar a entender la sabiduría divina, nos acercamos un poquito a comprenderla. Sin embargo, cuando hablamos de la esencia de Hashem, no está mucho por encima de este nivel de Chabad, de estos niveles intelectuales. De hecho, el nivel de Chabad, ¿sí? Estos 3 niveles intelectuales, es considerado en relación con él, Baruj Hu, bendito sea, tan inferior como la acción material, como está escrito, tú los has hecho a todos ellos con sabiduría. Kulam bejochma cita. Es una famosa frase que también los sabios explican. Entonces, cuando hablamos, ¿por qué está hablando acá de inferior? Cuando hablamos de la persona que tiene la sabiduría, la comprensión, algo intelectual, es algo que está uno con la persona y es algo que es ilimitado. La persona tiene una capacidad de pensar muchísimo. En cambio, la acción ya es algo mucho más limitado. Es algo que la persona puede actuar cierta cantidad, cierto tiempo. Es algo limitado. Todo lo que yo quiero y pienso y planeo, llevarlo a la práctica es una contracción muy grande. Entonces, cuando hablamos de Hashem, que dice la Torá, que Hashem creó con la sabiduría, ¿sí? Estamos trayendo de que la sabiduría para Hashem es algo tan ínfimo como una acción. ¿Sí? Cuando hablamos de la persona y su capacidad intelectual y su capacidad de comprender y su capacidad de soñar y planear, es algo enorme e infinito. En cambio, cuando hablamos de cierta acción concreta que la persona hizo, es algo totalmente limitado. Entonces, el hecho de de que los sabios explican de que Hashem hizo todo con sabiduría, así está explicado en la Torá, habla de que la sabiduría para él es algo mínimo frente a su verdadera grandeza. ¿Sí? ¿Entendimos bien? Porque esto nos ayuda a entender por qué se nos llama en diferentes partes del Tanaj como hijos de Hashem. ¿Qué quiere decir eso? Toda la humanidad fuimos hechos como Adán, como el primer hombre, a imagen y semejanza divina, que también hay muchas explicaciones de qué quiere decir eso. Pero el hecho de esta alma especial que tenemos dentro nuestro, esta alma especial es llamada como un hijo para Hashem, ¿sí? Que viene de su esencia más interior. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar. Esto es lo que dijimos, la cita del Rambam. ¿Puedes acaso encontrar y comprender a Hashem por medio de la investigación? Sí, acá hay una pregunta en el chat. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, está preguntando, es como una pregunta un poco retórica, ¿no? Que hace el famoso Job. Varias veces el Tanya va a citar a Job. Entonces dice, ¿puedes acaso encontrar y comprender a Shem? Y también está escrito, esto está escrito en Ishayahu, otro profeta, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Sí? No podemos comprender el pensamiento y la grandeza de la sabiduría divina. Ahora vamos a hablar un poco más de las almas. Dice, hay miríadas de diferentes graduaciones de almas, de Shamot, un nivel por encima de otro ad infinitum. ¿Sí? O sea, no podemos clasificar, este tipo de alma acabó. Es algo muy complejo el tema de las almas, para estudiar, para aprender, para seguir profundizando. Y realmente hay infinitos niveles y niveles de
diferentes tipos de almas. Por ejemplo, las almas de los patriarcas, que hablamos antes de los Avot, de Abraham, Isaac y Jacob, nuestro maestro Moshe. Ahora que estamos acercándonos a Pesaj, estamos entrando en clima de nuestro Redentor, Moshe, que está traído que nunca hubo alguien con una nebuá, con un nivel de profecía y cercanía a Shem como Moshe. Son por lejos superiores a las almas de nuestras propias generaciones. Está traído que esta generación somos llamados enanitos en hombros de gigantes. ¿Escucharon alguna vez esta frase? Dice que hoy en día la altura espiritual que podemos llegar es como enanitos. Hoy tenemos muchas distracciones. Las personas más inspiradas y más elevadas no se acercan a los niveles que han logrado las personas en otras generaciones. Y ni hablar la época de los patriarcas, como dijimos que los patriarcas eran gigantes, eran la carroza divina, cada cosa que hacían, cada mínimo detalle, era divinidad pura. Pero ¿qué pasa? Y vamos a hablar con estos enanitos, que están en el periodo previo a la llegada de Mashiach. Pues estas generaciones previas a la llegada de Mashiach son como los mismísimos talones de los pies en comparación con el cerebro y la cabeza. ¿Sí? Explican los sabios que esta época es llamada Ikuta de Mashiach, los talones de Mashiach, que ya estamos cerca, llegando a la era mesiánica. ¿Y qué pasa? Y en estas generaciones nuestro nivel es un nivel inferior, como un talón en relación a la cabeza. ¿Sí? Las generaciones de los gigantes, de los patriarcas, o de los Tanaim, Amoraim, los que han escrito la Mishnah, la Gemara, eran sabios de niveles que no podemos ni llegar a comprender, como hablamos un poco de Raba. ¿Sí? Que realmente sabían resucitar muertos, estaban totalmente estudiando Torah día y noche. No podemos comprender el nivel que ellos tenían. Y en estas generaciones somos como enanitos. Pero algo muy interesante es que estos enanitos, al estar en los hombros de los gigantes, pueden ver incluso más lejos que los gigantes mismos. Entonces, eso también habla bien de nuestra generación, que con los desafíos que tenemos, muchos desafíos en esta generación, sin embargo, justo nosotros somos la generación para recibir Moshiach. Una generación que está parada en la herencia de tantas otras generaciones y tzadikim y gente justa que nos han preparado el camino para estar donde estamos. Similarmente, ¿sí? Esto lo trae para explicar cómo hay diferentes niveles de almas. Dentro de cada generación encontramos la misma disparidad entre las Neyamot, ¿sí? Entre las almas. Están aquellas de las cabezas, de los líderes, de los miles de Israel. ¿Sí? Hay almas que son almas de los tzadikim, de la generación, de los líderes. Está traído que el alma de Moshe, este alma tan poderosa que es un alma general, un alma de líder, está traído que cada uno de nosotros tenemos dentro nuestro una chispa, una conexión con Moshe Rabbeinu. Entonces esta alma especial, que es un alma general, que está conectada con todas las Neyamot, con todas las almas, esta alma del Zohar trae, que es Itpashtuta de Moshe Bejoldara, que en cada generación hay un Itpashtuta, hay una reencarnación, una continuación de este alma de nuestro maestro Moshe en cada generación. Y esa alma es la cabeza principal de la generación. Y también, acá habla de cabezas, ¿sí? En cada generación, como dijimos, el mundo no se puede sostener sin cierta cantidad de tzadikim. Hay quienes traen que hay 36 tzadikim que sostienen al mundo. Y estos tzadikim pueden ser diferentes partes del cuerpo. ¿Sí? Pues también son comparados con los ojos, con el corazón, con los pulmones, ¿sí? Los órganos principales del cuerpo, y especialmente con la cabeza, cuyas almas están en la categoría de cabeza y cerebro en comparación con las de la masa y los ignorantes. Lo mismo ocurre entre los diferentes nefayot y nefayot. Los diferentes niveles del plano de Nefesh, pues cada alma consiste de Nefesh, Ruach y Neshama. Entonces vamos a traer otro punto. Por un lado está traído que los líderes de la generación, los tzadikim, las personas justas, ¿sí? Que más adelante vamos a ver más quiénes son tzadikim, quiénes realmente pueden ser llamados tzadikim. Estas almas de personas justas que nos lideran son llamados la cabeza.
el corazón, como dijimos, las partes centrales del cuerpo. Sin embargo, explican los sabios que si bien la cabeza es lo principal que da vida al cuerpo, la cabeza sin los pies no puede ir a ningún lado. Y ahí también es la famosa analogía, como realmente en un cuerpo, cada detalle, hasta un dedo, es central, importante. Uno no dejaría un dedo de lado, todo su cuerpo es importante. Entonces, cada persona, cada uno de nosotros, cada uno de Am Israel, configuramos este cuerpo con estas almas. Y este cuerpo necesita de cada una y una. Una puede ser un diente, una puede ser un dedo de la mano, una puede ser una parte del pie. Cada uno y uno es necesario. Y de hecho, te ha traído que los pies también suman a la cabeza. Los pies pueden llevar a la cabeza y la pueden transportar hacia el lugar que la cabeza la lidera. Entonces también los tzadikim, los líderes, el Moshe de cada generación nos da y nos enseña y nos lidera. Pero por otro lado, también nosotros, conectándonos con los tzadikim, con los líderes de la generación, también nosotros aportamos al tzadik. El tzadik sin nosotros tampoco no es terreno ganado, solo la cabeza sola no hace nada, necesita todo el cuerpo. Y otro punto que trae acá de Nefesh, Ruach, Neshama, que trajimos que en verdad son 5 niveles, ¿sí? Pero estos 3 primeros son los que principalmente se invisten dentro del cuerpo. Y está traído que no todos tenemos los 3. Puede ser que hay personas que tienen Ruach, hay personas que tienen Nefesh, hay personas que tienen Neshama, o una parte, ¿sí? Nefesh de Nefesh, o Nefesh de Ruach, o Ruach de Neshama. O sea, los 5 niveles existen en cada uno de los niveles. Y las personas pueden ser que tengamos algunos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ¿qué dice acá? Genial. La raíz de cada Nefesh, Ruach y Neshama, desde los más altos niveles hasta los más bajos, siendo los más bajos aquellas almas investidas en el cuerpo de los incultos y los más frívolos de los infrívolos, ¿no? A veces, lamentablemente, hay personas que uno dice, wow, ¿cómo puede ser que actuó así? ¿Cómo puede ser que se comportó así? Uno dice, no puedo creer que tiene adentro también un alma divina, no parece posible. Sin embargo, ese alma, primero que puede estar oculta y tapada por el cuerpo y por el alma animal y por diferentes cosas que nosotros vamos a ir viendo. Pero también es verdad que en el alma misma hay diferentes niveles. Y hay almas que vienen de niveles más excelsos, más elevados, y otras que vienen de niveles más bajos. Entonces, incluso los más bajos, pero todos igual, todos venimos del mismo origen y todos somos fundamentales y necesarios. Y no, el pueblo sin uno de nosotros no está completo. No está completo, como un cuerpo no abandona ninguna parte de sí. ¿Sí? Como también está traído la famosa analogía de la Torá. La Torá dice que tiene 600.000 letras. 600.000, no solo letras, también espacios, silencios. ¿Sí? Pero no puede haber un detalle. ¿Qué pasa si un sofer que escribe la Torá escribe 2 palabras juntas, se saltea un espacio? No es cayer la Torá tiene que estar exacto, escrita perfecto, hasta el puntito mínimo. Y eso nos enseña que cada una de estas letras o espacios o silencios tiene que ver con una raíz. ¿Sí? Hay 600.000 raíces almas, ¿sí? Que fueron las que estuvimos paradas ahí en el monte Sinai. Esas raíces, 600.000 raíces, después tienen otras 600.000, cada una de diferentes ramas y diferentes chispas que salen de estas almas raíces, almas centrales. Entonces está comparado esta analogía de cada letra de la Torá o cada espacio con una de estas almas raíces. Y es una analogía que nos trae que realmente cada yehudí es fundamental y necesario para que la Torá sea kasher, para que la Torá esté completa y para que nuestro pueblo esté completo, como un cuerpo completo. Bienvenidas a las que entraron ahora, estamos en mitad del capítulo 2, hablando de esta alma tan especial que se llama la segunda alma, que es el alma divina. ¿Sí? Ahora después vamos a ver por qué es llamada segunda. ¿Por qué es llamada segunda alma? Y ahora estamos entendiendo por qué somos llamados hijos, porque esta alma tan especial viene, como dice acá, deriva en todos de la mente suprema. ¿Sí? Que hablamos de la sefirá, de esta investidura divina en la sefirá de sabiduría.
como si fuera que es Jochma y la sabiduría suprema. Entonces también acá se entiende por qué somos llamados hermanos, porque todos tenemos un mismo origen, una misma raíz, todos venimos de la sabiduría suprema de Hashem, y estas almas especiales conforman un cuerpo entero. El descenso del alma es análogo al caso de un niño que se deriva del cerebro de su padre. Como vimos que Hashem creó en el mundo natural y en la vida, creó analogías de la creación de vida también en los planos espirituales. Está traído que todo lo que existe en el plano físico existe en el plano espiritual. Y que el plano físico es un mero reflejo de la verdad espiritual. Entonces el hecho de que el niño se conforma de esta semillita que en origen proviene del cerebro, dice que aún las uñas de sus propios pies cobraron existencia de esta mismísima gota de semen, de esta semillita procedente del cerebro del padre. Entonces, no solo estamos diciendo que el hijo se conforma de esa semillita, estamos diciendo que cada detalle, hasta una uña, hasta a veces rasgos de carácter, hasta la pestaña, el largo de la pestaña, tiene que ver con esta semillita de origen del cerebro del padre. Bueno, obviamente también lo de la madre, pero ahí como que así explican los sabios, que ahí comienza el proceso de vida. Por medio de su permanencia en el útero de la madre durante 9 meses, descendiendo de grado en grado, transformándose continuamente, hasta que incluso las uñas se han formado en ella. ¿Sí? La maravilla como Hashem nos dio la posibilidad de traer vida al mundo y cómo realmente se forma dentro de un vientre cada mismísimo detalle, hasta lo más mínimo como una uña, ¿no? Que es algo que crece, que sale, que se tira, hasta el más mínimo detalle se conforma en el cuerpo. Está comparado en diferentes lados, en este punto al hombre con Jochma, ¿sí? Que es esto que dijimos, que viene como el origen, el comienzo o empieza de ahí, y la mujer como Binah, la sabiduría de Jochma, y Binah es también traducida como entendimiento. Binah, cuando hablamos de la Sefirot, en el capítulo 3 vamos a ver esto un poco más en detalle. Binah es cómo se expande cada detalle de este concepto que está en sabiduría, cómo se expande los detalles, los ejemplos, ¿sí? A lo largo y a lo ancho. Y también eso se puede ver en la maravilla de la mujer dando vida, como realmente está todo en Jochma, está todo, pero está oculto y no tiene entidad. Binah permite que se desarrolle cada detalle, cada parte, hasta el mínimo detalle del bebé, de la vida. Pero aún está ligada a su esencia y ser original. ¿Sí? Ya la persona crece y se desarrolla en cada detalle, pero no deja de estar por siempre unida y conectada a sus padres. Y en especial acá trae el origen primero, que era esta gota de semen, de donde vino del cerebro del padre. Y sigue toda su vida unida a ella en una maravillosa y poderosa unidad. Aún ahora, en el hijo, las uñas reciben su nutrición y vitalidad del cerebro que está en su cabeza. ¿Sí? Ahora, una vez que la persona ya está formada por completo, también se da este fenómeno que la sabiduría, que el cerebro es el que da vida a todo. ¿Sí? Obviamente el corazón también, el pulmón también, cada órgano tiene su función, pero el cerebro es el que dirige cada detalle, cada cosa que llegue, hasta el más mínimo, hasta la más mínima uña, que llegue el oxígeno, que llegue los nutrientes, que llegue todo el sistema nervioso, todo eso lo lidera la cabeza. Como está escrito en la Gemara, del blanco de la gota de semen paterno se forman las venas, los huesos y las uñas del niño. ¿Sí? Es interesante esto que traen los sabios, que diferentes partes del cuerpo tienen su principal origen en el padre. Y como se declara también en Etz Haim, Shara Hashmal, en relación con el principio esotérico. Un segundo vamos a decir que lo blanco es del padre, y está traído que lo rojo es de la mujer. ¿Sí? La sangre y los músculos. En relación con el principio esotérico de las ropas de Adán en el jardín del Edén, que estas fueron de uñas derivadas de la facultad cognoscitiva del cerebro.
ha traído que el cuerpo de Adán Rishon y Javá, de los primeros hombres, no era como nuestro cuerpo, sino que así está explicado que eran como ropas, estaban como todas forradas con uñas. De hecho, las uñas, está explicado que nos recuerdan el pecado de Adán y Javá. Hay una frase que dice que cuando alguien se está riendo mucho, que a veces uno se ríe y no siempre es bueno reírse y alegrarse, pero a veces, como también hablamos esto del aire, ¿no? Que a veces la risa puede terminar derivando en que alguien se siente incómodo de esa risa y que por ahí lo provocó la risa a otra para reírse de otro, Dios libre. Entonces, dice, cuando alguien se está riendo así no es por un buen fin, ¿cómo hace para parar? Dicen los sabios que tiene que mirarse las uñas. Las uñas le tiene que recordar el pecado de Adán Rishon y las cosas negativas que la persona tiene para poder corregirlas. Y vemos cómo las uñas tienen un punto, el origen en Adán Rishon, y nos recuerda también algo no tan positivo. Por eso también es traída la uña como la analogía de lo más bajo del cuerpo, ¿sí? Algo que periódicamente se va cortando, se va saliendo. Ahora vamos a profundizar un poco más de estos niveles que hay en el alma. Exactamente así, para decirlo de alguna manera, es el caso en relación con cada nefesh, ruach y neshama en la comunidad de Israel en lo alto. ¿Sí? ¿Qué pasa con cada una de nuestras almas en nuestro vínculo con Hashem? Por medio del descenso del alma, grado tras grado, por el ishtalshelut, orden de descenso encadenado de los mundos. Entonces, esta también es una frase que un poco citamos antes, un concepto cabalístico que también nos va a acompañar durante muchas partes del Tanya, que es lo llamado el Ser Ishtalshelut, el orden de descenso encadenado, en el cual la Kabbalah explica cómo hay diferentes eslabones que se van conectando uno con otro de las 10 sefirot, ¿sí? Como vamos a ver pronto en Sefirat HaOmer, que está Gesed de Gesed, Gesed de Gesed, Gurá de Gesed. Cada uno de los en Sefirat HaOmer se habla de los 7, pero son 10, están los 3 intelectuales, que se conectan uno con otro y se van encadenando los 10, dentro de los 10 de vuelta, y así en los 4 mundos. ¿Sí? Acá nos cita un poquito los 4 mundos, más adelante va a explicar un poco más qué hay en estos 4 mundos, nos va a dar un gustito, conocer un poquito qué hay en estos mundos espirituales, que son los mundos de Atzilut, Briá, Yetzirá y Asiyá. Acá abajo es el último eslabón de Asiyá, ¿sí? Que es Asiyá material, que es Malhut de Asiyá, la última de la última sefirá de Asiyá. Ahí es donde existe este mundo físico. Y más arriba hay miles de niveles, cada vez con más revelación divina. Acá abajo está traído que este mundo físico es el mundo donde hay más ocultamiento de la divinidad. Por el hecho, como hablamos un poco la vez pasada, de Klipat Nova, que también Besat Hashem vamos a explicar más qué es Klipat Nova, en el cual el mundo físico en sí mismo no me revela divinidad, sino que lo oculta, porque el mundo físico parecería que tiene entidad propia, que se mantiene por sí mismo. Y ahí vemos que es lo más bajo, acá abajo. Entonces, dijimos que va bajando el alma. El alma para nacer tiene que ir pasando por todos estos niveles, viene de lo más alto, unido con Hashem, viene de la sabiduría de Hashem, pero va bajando, va como parando en los colectivos. Como está escrito, tú los has hecho a todos ellos con sabiduría. Cobraron existencia en Nefesh, Ruach y Neshama hasta la persona más simple de nuestro pueblo. Sin embargo, ellas siguen ligadas y unidas en una unidad extraordinaria y poderosa con su esencia original, que es una extensión de Jochma y La. Como dijimos, de que el hijo, por más de que ya tenga su propia vida, su propia entidad, también da más, y puede ser que tenga ya sus propios hijos, pero nunca deja de estar conectado con esta sabiduría del padre, y también con su madre, obviamente, y también todas las futuras generaciones siguen conectadas. ¿Sí? Es la maravilla de la vida que nos explica, es una analogía para entender cómo realmente nuestra alma es una y sigue siempre conectada con Hashem. Pues la nutrición
y la vitalidad de Nefesh, Ruach, Neshama, de incluso las personas más simples, más ignorantes, deriva del Nefesh, Ruach y Neshama de los justos y sabios, Tzadikim y Jajamim, las cabezas de Israel de su generación. Como dijimos en la analogía en la cual todo Israel somos un cuerpo, y los sabios y los líderes son la cabeza. Entonces, todos venimos en origen, como la más mínima uña, venimos en origen de la sabiduría del Padre, ¿sí? Como vemos en la analogía. Y una vez que el cuerpo ya está creado, dentro del cuerpo, cada detalle tiene también su origen y su nutrición del cerebro. Y así también es en nuestro pueblo. Espiritualmente, estamos conectados con Hashem todos. Nuestra mismísima esencia es, como dijimos al principio, Hele que lo cambia más, una parte de lo alto literalmente. Y los sabios son los canales para esta nutrición. Ahora vamos a ver un poquito más qué pasa con los sabios. Esto explica el comentario de nuestros sabios sobre el versículo y unirse a él. Aquel que se une a un sabio de Torah es considerado por la Torah como si realmente se hubiese unido a la Shejinah. ¿Sí? Para la Torah, una persona sabia, una persona estudiosa de Torah, una persona justa, no estamos hablando solo de alguien que sabe mucho, que es muy intelectual. Estamos hablando de un tzadik. ¿Sí? Vamos a ver más adelante la definición de un tzadik más en detalle, que es alguien que no tiene maldad, que es alguien totalmente anulado al bien, anulado a la voluntad divina. Entonces, he traído que cuando uno se conecta con un tzadik, uno se está conectando con Hashem mismo. ¿Sí? ¿No? El respeto que hay hacia un tzadik, la admiración que hay hacia un tzadik, es algo que un poco hoy en día en la sociedad moderna nos cuesta comprender. Porque hoy en día, por ahí tenemos personas inteligentes, personas exitosas, personas así o así, pero por ahí también, por ejemplo, nosotros viviendo en Argentina, que no hemos tenido tanto contacto con tzadikim directos, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, en Israel se vive mucho más así palpable la conexión con el tzadik, ¿no? Es común en casas de todo tipo de personas de Israel tener fotos de tzadikim y conectarse y hablar de los tzadikim. Acá tenemos que esforzarnos un poco más desde este rinconcito del mundo para entender un poquito cómo es tan alto la conexión del tzadik con Hashem. Y el tzadik tiene una función especial, como función de cabeza, de dar vitalidad. Y conectándonos con él se compara con conectarnos con Hashem. ¿Por qué? Porque el tzadik es uno con Hashem, es totalmente anulado a Hashem, es un canal de transmisión, no es una otra persona. Sí, o sea, es una persona, está investida en un cuerpo, pero tiene una función, tal como el cerebro, de dar vitalidad y transmitir conexión con Hashem. Entonces acá pregunta, ¿cómo se puede comparar? ¿Cómo se puede decir que conectándome con un sabio estoy conectando con Hashem? ¿Sí? Como dijimos, que en la mentalidad moderna o en la mentalidad occidental hasta suena errado, suena incorrecto. ¿Qué es esto? Al estar ligados a los sabios, el Nefesh, Ruach y Neshama de los ignorantes está ligado y unido a su esencia original. Sí, la palabra ignorante suena así un poco potente, pero el punto no es, no está hablando de ignorante, está hablando de las personas simples, ¿sí? Hablamos de nosotros, somos personas que nos conectamos con los tzadikim y ellos nos guían cómo conectarnos con Hashem. Y a la vez, al conectarnos con el tzadik, nos conectamos con nuestra esencia original, como dijimos, que es esta alma divina que tiene su raíz en la sabiduría suprema. Y con ello, sí, con Hashem, porque Hashem es uno con su sabiduría. Él y su sabiduría son uno. Esto lo vimos mucho en Yara Ihud, como él, Hashem y sus atributos es algo inseparable. Como trajimos antes del Rambam, que él es el conocimiento. ¿Sí? Esto hablando una vez de que ya es bajo el Seishayelut, una vez de que Hashem ya creó el mundo. No hablamos de la esencia de Hashem. Eso está por encima de todo rótulo, de toda limitación. Muy bien. Entonces acá trae algo interesante. Dice, ¿qué pasa con personas? ¿Sí? Trajimos que el libre albedrío no le saca a la persona la posibilidad de elegir. Uno puede elegir entre el bien y el mal.
uno siempre, toda la vida, todas las personas tienen el libre albedrío entre hacer el bien o hacer algo contra la voluntad de Hashem, ¿sí? Hacer algo negativo. La mayoría de las personas hacemos cosas negativas porque no sabemos, porque no entendemos, ¿sí? Entonces acá trae, ¿qué pasa con alguien que dice que se rebela contra los sabios de la Torah? Alguien que no está haciendo la voluntad, incluso se está enojando, está hablando para el mal de un sabio. ¿Y cómo recibe su nutrición? Dijimos que pasa la nutrición a través del cerebro, pasa a través de los tzadikim, de los sabios, de los líderes, de los ojos de la generación. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que de alguna forma se niegan a recibir o no quieren conectarse con los tzadikim? ¿De dónde viene su vitalidad? ¿Por dónde pasa? ¿Cuál es el canal? Acá trae algo muy poderoso, que también se nutren del tzadik. Incluso los que parecería que están alejados o parecerían incluso que están en contra, no dejan de recibir de ahí. La nutrición de su nefesh neshama, de su alma y sus dimensiones de su alma, proviene pero de la parte trasera. Ahora vamos a explicar lo que es esto, para decirlo de alguna manera, de la joraim, la parte de atrás del nefesh neshama de los sabios. ¿Sí? También la joraim es un concepto que más adelante va a explicar más en profundidad, que es un punto en el cual uno puede dar algo, mamash, panim en panim, bepnimiut, cara a cara, con lo mejor, con una sonrisa. O uno puede dar algo así para atrás, como algo que uno da con desgano, sin ganas. Entonces, cuando hablamos del concepto de ajoraim, o que algo está entregado por la parte de atrás, se refiere a que no es dado de forma directa, sino que es dado con más contracción, es dado digamos, con no la intención principal. Uno puede tener una intención principal de dar algo y uno puede tener como una intención que va más por otro lado. Pero igual, todas las personas de Am Israel recibimos de los tzadikim. Incluso hasta aquel que piensa que podría arreglarse solo siendo tzadikim, o incluso quien está en contra, igual también está conectado y recibe de los tzadikim. Muy bien. Acá nos queda un último párrafo que Bezrat Hashem. La próxima clase vamos a traer un pedacito, vamos a explicar este último párrafo y vamos a ver el capítulo 3. ¿Sí? El capítulo 3 va a hablar un poco más en detalle de la Sefirot, de estos diferentes canales y portales de divinidad. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere sumar algo? Les voy a saludar, les voy a decir buenas noches, que sea un buen mes. Ahora empezamos Nisan, que sea un mes de milagros, un mes de Geulá completa. Y Bezrat Hashem el próximo martes, también a las 8, continuamos avanzando en este viaje desde el comienzo del Tania. Así que bueno, las saludo chicas, buenas noches. Gracias, Tami, muy lindo, gracias.